Calma y llama al número 02-398-8078. Indica que pertenecen a la póliza de accidentes personales de la Universidad Nacional de Loja número 50041. Indica el número de cédula y nombres completos del estudiante. Da una breve descripción de lo ocurrido. Asistencia otorgará el centro médico adecuado acorde a sus necesidades. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Conoce a los líderes del mañana, jóvenes que como tú sueñan en grande. Ellos construyen su futuro en la UNL. Yo soy Caterina Soto y seré la creadora de la agencia de comunicación transmedia más grande del país. Yo estudio comunicación en la UNL. Admisiones abiertas en www.unl.edu.es. Tu futuro se construye en la UNL. UNL Radio presenta Vista Económica. Entrevistas, noticias, investigaciones y avances de la ciencia económica. Vista Económica. La economía local y global analizada desde la academia a través de la radio. Aquí inicia Vista Económica. Vista Económica. Estimado público oyente, sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Vista Económica, un espacio de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Economía para embarcarnos cada semana en el fascinante mundo de la economía. En esta semana veremos lo que es la economía del comportamiento y para entender más vamos a entender que a pesar de nuestras mejores intenciones de querer ahorrar nuestro dinero, manejar nuestras finanzas, muy a menudo nos sentimos tentados a gastarlo, a despilfarrar el dinero. Y para contextualizar cómo se agrava más este problema, nos vamos a enfocar en la ciudad de Loja, donde la canasta básica pasan de los $780. Y vamos a entender cómo un mal manejo del dinero, una mala gestión financiera nos pueden llevar a tener serios problemas financieros a cada mes, como muchas familias llevan una economía bastante frágil, llegan prácticamente a tener cero cada mes, llegan a finales de mes sin dinero. Y para esto nos enfocaremos en una ciencia específica, en una rama de la economía que es la economía del comportamiento. Esta rama lleva mano a mano la economía con la psicología para entender cómo es que se comportan las personas frente al consumo, que es lo que lleva a tomar esas decisiones de gastar el dinero, ya sean presiones sociales, las emociones o por simple hecho de placer nuestras necesidades o nuestros gustos. Contextualizando esto, lo fascinante de la economía del comportamiento es que cuestiona la visión tradicional del cómo actuamos los consumidores, sabiendo que somos racionales y lógicos, por así decirlo. En la vida real tomamos decisiones financieras que suelen ser influenciadas por la presión del momento, o sea, los impulsos repentinos o las emociones que tenemos en ese instante. O sea, ¿quién no ha comprado porque estaba en oferta o usado una tarjeta sin pensar en el costo real? Como hemos visto ahora en las suscripciones, que también cargamos por snacks, pedimos delivery y todo eso. Detrás de estas conductas están los egos cognitivos, los atajos mentales que usemos para decidir rápido por qué nos llevan a un mejor camino. Y hoy exploraremos por qué influyen y cómo podemos actuar con mayor conciencia económica. Para profundizar con este apasionante tema, hoy tenemos con el gusto de contar con un invitado muy especial. Así es, esta tarde nos acompaña el economista Kevin Jiménez, con más de 15 años de trayectoria en el sector público, académico y de cooperación internacional. Actualmente es director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Loja y punto nacional de contacto del programa Horizonte Europa desde el 2023. Ha sido docente universitario en áreas como finanzas, comercio internacional y economía política. Entre 2019 y 2021 fue gerente de la sucursal sur del Banco del Desarrollo del Ecuador, donde aprobó más de $130 millones en crédito para gobiernos locales y universitarios. En 2018 fue asesor del Ministerio de Economía y Finanzas en Quito y también ha sido consultor externo del BID y el OIT y docente investigador en la UTPL 2016-2019.
donde fundó la sección de política pública y su experiencia combina la planificación estratégica, evaluación de proyectos, desarrollo local y formación académica en economía aplicada. Sea bienvenido, economista, y gracias por su presencia en esta tarde. Gracias. Bueno, primero un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Para mí realmente es un gusto compartir este espacio para hablar de una temática súper interesante porque conjuga elementos de lo que vemos en la lógica económica tradicional con elementos prácticos y de la vida real y que tienen que ver con, en realidad, cómo se comportan los individuos. Y esas conjugaciones o esos elementos repercuten en las tomas de decisiones a nivel individual, de ahorro, de inversión, pero también, por ejemplo, del manejo de equipos. Entonces, es un elemento muy interesante que desde hace algún tiempo personalmente he tenido la oportunidad de ir explorando y conociendo al respecto. Y cuando yo iniciaba a tratar de ver a qué se refería estos elementos del comportamiento, en realidad inicié ese proceso por estudiar un poquito de psicología, por entender cómo funcionan los equipos. En las mallas tradicionalmente de las carreras no te dan elementos de ese tipo, y cuando tú llegas a cumplir alguna función media o de ámbito directivo, a la final estás interactuando con personas, que cada persona es un mundo. Entonces tratar de entender esas lógicas, digamos, me indujo a mí a este mundo, pero ya, como ustedes decían, en realidad hay una corriente económica ya desde hace un tiempo que habla precisamente de la economía conductual, que establece varios elementos muy interesantes para poder entender por qué lo que nos enseñan en los libros en la práctica no se aplica. Y creo que ese es un elemento muy interesante, ¿no? Claro, desde su conocimiento de la idea tradicional de qué es la economía del comportamiento, o sea, ¿por qué usted cree que somos consumidores racionales? O sea, ¿por qué consideraría esa relación? Bueno, en realidad yo creo que no somos tan racionales. Recuerden que todos los principios microeconómicos y que dan fundamento a toda la teoría económica y a la macroeconomía hablan de algunos supuestos. Entre otros, cuando hablamos de las preferencias, hablamos de preferencias racionales, ¿no? De la transitividad de las preferencias. Pero en la parte práctica, esos elementos en el mundo real no necesariamente se cumplen, porque dependen del estado de ánimo, las decisiones que tomemos nosotros desde la lógica del consumo. Y hay factores externos que también influyen en eso. Entonces, esa lógica de construcción de la economía, de la simplificación de la problemática, es muy buena para comenzar a entender cómo se dan los distintos fenómenos económicos, pero en la práctica hay una ruptura en cuanto a la toma de decisiones y es lo importante entender por qué se puede dar esa ruptura. Ya, justamente con lo que estaba hablando de que las teorías económicas lo establecen a los individuos como seres racionales y ya se ve en la práctica que no es así. ¿Podríamos explicarnos mejor qué es lo que lleva a la economía del comportamiento y cómo surge esta rama dentro de la ciencia tradicional? Bueno, hay un elemento, al menos tres elementos fundamentales que se enlazan con la teoría. El tema de preferencias, es decir, por ejemplo, cuando ustedes estudian o estudiamos en micro el tema de la transitividad de las preferencias. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo prefiero un jugo a una Coca-Cola y la Coca-Cola al agua, ahí hay una transitividad que debería respetarse y que da origen a las curvas de demanda y demás, pero eso no necesariamente es así. El mismo individuo puede tomar decisiones distintas y se rompen esos elementos. Entonces, hay elementos de la lógica de preferencias como tal, que refutan en algunos casos los principios que hemos estudiado, pero también viene el tema de las creencias o las expectativas que tiene la gente. Y el otro elemento es cómo procesamos nosotros la información. Dentro de esos tres elementos, tanto preferencias, creencias, cuanto procesamiento de información, hay lo que se llaman los sesgos conductuales. Entonces, por ejemplo, en el caso de preferencias, los seres humanos tendemos mucho al cortoplacismo. Si nos dan a escoger algo, una retribución económica hoy, a una retribución económica en un mes, preferimos hoy. Entonces, eso te genera un sesgo en todas las decisiones y hace que nos cuestionemos si en realidad funcionan los elementos que habíamos visto en la teoría. En creencias, por ejemplo, nos creemos, normalmente tenemos un exceso de confianza, ¿no? De que todo va a estar bien, pasa algo y no se dio las cosas como nosotros habíamos previsto en las expectativas de crecimiento de ventas o de ingresos o lo que sea. Entonces, esos son sesgos que van incidiendo en la toma de decisiones. Y el otro elemento es que cómo procesamos la información también tiene sesgos.
deben haber escuchado la importancia en comunicación de lo que le llaman el framing o el encuadre. Cuando ustedes hacen una encuesta, si es que la redactan de manera positiva, pueden incidir ciertas respuestas. Entonces, el encuadre del manejo de la información también te genera un sesgo en cuanto a la toma de decisiones de los agentes económicos, y todos esos elementos en conjunto, creencias, análisis de información y preferencias, son los elementos que se analizan desde la lógica de la economía del comportamiento para ver dónde están esas variaciones, cuáles son los sesgos que hay y cómo se puede tomar decisiones más informadas en la lógica del bienestar común. Claro, o sea, también podemos incluir entre ellos como los sesgos sistemáticos, o sea, como el anclaje, que o sea, se dejan influir por lo primero que se ve, o también como una aversión a la pérdida, en que preferimos evitar perder $5 antes que ganar $5 en el futuro. O sea, no vemos el costo actual o los beneficios actuales, y también como un exceso de confianza que tenemos los consumidores, o sea, que creemos que nosotros controlamos lo que compramos o nuestras decisiones, y realmente no sabemos controlar esos impulsos. Entonces, ¿qué hay detrás de estas decisiones aparentemente ilógicas con el dinero? Lo que puede parecer ilógico para, digamos, el consumidor, responde a una racionalidad distinta desde la lógica de quién te induce a hacer cosas, y eso es lo que también analiza la economía del comportamiento. Entonces, por ejemplo, ahora el tema de redes sociales, que está muy extendido, el hecho o cómo están diseñadas las redes sociales. Tú en teoría entras a, no sé, a una red social, al TikTok, para ver algo y te quedas enganchado, en vez de 5 minutos, media hora, 1 hora. Hay una inducción de quienes diseñaron las redes sociales para precisamente enganchar a la gente para que puedan consumir toda esa producción que estamos teniendo a diario. Y hay un documental bien interesante que se llama El dilema de las redes sociales, que pasaban en algunas plataformas, y te decía que cuando tú encuentras algo gratis y lo estás usando, tienes que pensar si es que no estás pagando, en realidad que el producto eres tú. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los datos o las huellas que tú estás dejando en la interacción generan un conjunto de elementos para que alguien esté tomando decisiones y te induzcan a comprar. Claro, y vemos la publicidad que vemos en TikTok, o sea, nosotros decimos, ¿por qué me aparece esto y todo eso? Y es porque nosotros mismos dejamos una huella en el internet. Exacto, no sé si las ha pasado, a mí me ha pasado en interacciones, hablando sobre un tema específico en TikTok, a los minutos de la conversación que tienes, digamos, a través del enlace, te llegan videos de los temas relacionados. Eso es porque la inteligencia artificial y los otros elementos te analizan eso y te están induciendo a seguir consumiendo y al final comprando algún producto o servicio asociado a eso. Entonces, son todos esos elementos que hay que entenderlos, cómo precisamente están diseñados para poder hablar de esas dinámicas. Entonces, lo que parecería irracional de la lógica del consumidor es muy racional para la gente que está obteniendo recursos a través de eso. E insisto, si es que hay algo gratis, o al menos lo referían en temas digitales, si es que no estás pagando por algo, probablemente el producto eres tú, porque están utilizando toda tu información para hacer campañas de ventas, para inducir un montón de estrategias comerciales en ese sentido. Ya un poco relacionado a lo que acaba de mencionar, también vemos un poco lo de la oferta, o cuando decimos que algo está bajo de precio comparado de otro y terminamos consumiendo algo que ni siquiera necesitamos. Por ejemplo, es muy común que la gente vaya a gastar cuando son la fecha de las ferias en diciembre o las ferias de allí, que mucha gente vaya a gastar el dinero en cosas que de hecho ni necesitaban y que solo lo compraron porque lo veían para su punto de vista muy económico. Entonces, ¿podría explicarnos cómo estos se relacionan con los sesgos y qué sesgos son los que más nos llevan al consumo? ¿Cuáles son los más comunes de ver que nos llevan a este consumo descontrolado? Bueno, hay varios elementos ahí y seguramente les pasa. Si ustedes van al mercado o al supermercado y van a comprar un producto específico y ese producto específico está ubicado al final del local para obligarte a que des una vuelta, y lo que está de más fácil acceso, terminas comprando muchas más cosas de lo que inicialmente ibas a ver. Eso es
parte de la lógica de cómo utilizan la economía del comportamiento para inducir, en este caso, el consumo. Como les decía, los sesgos que te influyen en el comportamiento de los agentes económicos, porque no es solo el tema de comprar, es el tema de tomar decisiones también dentro de la lógica de la producción. Depende de varias cosas. En el caso de preferencias que hablábamos, hay varios temas. Hay lo que le llaman la aversión a las pérdidas. Nadie quiere sufrir. Entonces, si te ponen a una decisión entre, digamos, una retribución en este momento a la expectativa de perder eso a largo plazo, todo el mundo va a coger, digamos, la retribución en ese sentido. Y eso se ata con el otro tema de que todo el mundo, o estamos programados necesariamente a tener una gratificación inmediata. Eso juega también el tema de redes sociales. Cuando les dan like o nos dan likes, nos generan o juegan con nuestras emociones a nivel de la mente con temas químicos y nos genera esa suerte de retribución inmediata. Entonces, eso se debe a este sesgo que nosotros tenemos de querer cosas a corto plazo. ¿Sí? Claro, y esto se ha visto más últimamente en estos momentos en los que los jóvenes están más, viciados por el TikTok o retribuciones de videos rápidos, con más videos rápidos, con palabras rápidas o con todas estas cosas que son fáciles de captar, de ver o sin pensar o concienciar nosotros mismos que estamos viendo. Entonces, en ese sentido, ¿podría compartir algunos ejemplos que usted haya visto aquí en Loja de cómo se manifiestan estos sesgos en la vida diaria de los lojanos o ecuatorianos? Digamos, además de eso, creo que hay elementos estructurales súper importantes que hablar. Normalmente se supone que cada generación nueva, la inteligencia promedio iba subiendo. A raíz de tanto uso de la tecnología que tiene sus enormes ventajas, por primera vez estamos hablando de 1 o 2 generaciones que en promedio la inteligencia medida deficientemente, por ejemplo, con el IQ, está disminuyendo. Y esos son elementos súper importantes de debatir. Hay países que están cerrando o, digamos, prohibiendo el uso de tecnología para el tema de formación escolar. ¿Por qué? Porque si no trabajas en las bases, en los procesos de formación, y les das tecnología, estás afectando el desarrollo cognitivo de los niños. Entonces hay elementos súper importantes ahí. En ejemplos puntuales hay varios, ¿no? Ustedes recuerdan en el tema de la pandemia hace unos años, ¿no? Okay. Recuerdan, por ejemplo, el tema de marcar con círculos los espacios de espera con más o menos 1 metro, 1,5 metros. Esos son ejemplos de economía del comportamiento, ¿sí? Y eso se aplicaron a nivel mundial. ¿Qué otros ejemplos les puedo mencionar así súper rápido? Un ejemplo muy famoso que incluso está valorado y los invito a que busquen en internet, que generó millones de dólares en ahorro, en el tema cuando los hombres van al baño a utilizar los urinarios, para reducir los costos de lo que implicaba el tema de limpieza en los países desarrollados, dibujaron una mosquita para que los hombres el rato que hacen su necesidad apunten. Y eso genera un montón de implicaciones en temas de ahorro, por mencionarles otros ejemplos. En el tema, cuando ustedes van al supermercado, que habíamos hablado, el tema del diseño de lo que están puestas las perchas, normalmente las cosas de los niños están puestas más abajo para que cuando uno pase, si tiene un niño pequeño, el niño se le antoje coger algo. ¿Sí? Entonces son varios ejemplos que lo vivimos día a día, y en redes sociales hay 1,000,000 de también ejemplos en ese sentido. Hagan la búsqueda de un pasaje a donde quieran viajar a nivel nacional o internacional, enseguida te viene más información respecto a eso, ofertas y un montón de cosas, y eso tiene que ver precisamente con estos ejemplos que estamos hablando. Ya, y teniendo también que ver con un poco lo del desarrollo de la tecnología, ¿cree que en gran medida eso también implica que nosotros aumentamos el gasto más cuando se desarrollaron, digamos, en pandemia, se desarrollaron muchas maneras de facilitar pagos por transacciones? Y ahora es muy común ver muchas cuentas para pagar en horitas o de una, y la cual pienso yo que es una manera tan fácil de pagar teniendo la cuenta bancaria sin tener que ir al banco. ¿En qué medida cree que estas nos llevan a impulsar más al gasto y no controlar nuestro dinero? Bueno, creo que son herramientas, ¿no? Desde la lógica económica es importante que el dinero circule varias veces, ¿no?
Entonces, porque eso tiene que ver precisamente con el tema de demanda agregada. Hay varias funciones que cumple normalmente el dinero. Es la función de reserva de valor, unidad de cuenta, el tema de poder pagar. Estos mecanismos cumplen solo esa función de poder pagar. Entonces, son facilidades que se dan para precisamente que se pueda fomentar el tema de las compras. Y recuerden que a nivel agregado, la demanda agregada o el PIB depende de lo que consumamos los hogares, entre otros elementos. Es demanda, es gasto, es inversión, son exportaciones netas. Entonces, un buen termómetro de la economía es cuando precisamente estamos consumiendo más, pero la otra dinámica que también depende de la demanda agregada es el tema de la inversión, y la inversión depende también del ahorro, y ahí viene lo que tú referías. Normalmente, y el problema que tenemos en el país es que más o menos 95% de los hogares en el Ecuador tienen ingresos inferiores a los $1.000. Es decir, que tenemos un porcentaje muy acotado de personas que su ingreso familiar es mayor a $1.000. Entonces, tú hablabas de los datos de la canasta básica. En promedio, la mayoría de nuestros hogares, a nivel nacional y en Loja, obviamente también tenemos mucho ese problema, es que lo que perciben de ingreso las familias no les alcanza para cubrir la canasta básica. Entonces, ahí no solo hablas de problemas conductuales, hay problemas estructurales desde la lógica de que los salarios no te permiten adquirir las cosas mínimas que tú requerirías en tu familia. Entonces hay otros elementos que ya tienen que ver con las lógicas estructurales de la economía que también coadyuvan en ese sentido. Y bueno, queremos también agradecer a los que nos siguen a través de UNL Radio 98.5 a través de Live. Lo que nos llega a una pregunta de Verónica Villafuerte, un saludo para Verónica Villafuerte. Hay ocasiones donde las personas son conscientes sobre las malas decisiones financieras, pero aún así recurren a ello, como el endeudamiento con tarjetas de crédito. ¿Cómo explica la economía del comportamiento esto de las tarjetas de crédito? Bueno, hay elementos nuevamente también estructurales ahí. Las tarjetas de crédito son un medio de pago, entonces están asociados a un crédito que te dan o tienes preaprobado, ¿no? El problema que tenemos en Ecuador es que en promedio cada ecuatoriano tiene alrededor de 5 tarjetas de crédito. Y aunque comparten información en el buró, no necesariamente conoce cada entidad financiera cuánto está endeudado dicha persona. Entonces, una tarjeta de crédito bien utilizada puede servirte para gestionar tus recursos y demás, pero si no la utilizas bien, tienes problemas de sobreendeudamiento, que es lo que está pasando en el país. No sé si recuerdan, pero en algún momento un expresidente dijo, si es que hay crisis, recurre a la tarjeta, y es lo que normalmente hacemos, a la tarjeta o que te financie un amigo, un familiar o lo que sea, porque hay cosas que hay que cubrir. Entonces, como tampoco tenemos una cultura del ahorro desarrollada en el país, nosotros tendemos a vivir sobreendeudados y con la cultura de que no nos alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Pero, insisto, eso también responde a elementos estructurales de la economía como tal. Justo quería retomar esa conversación que usted me habló en Tito sobre los empujones, o sea, el concepto nudge, algo así, no sé si lo haya estudiado, es sobre cómo, o sea, de cómo se explicó que ponen estanterías más bajas o ponen justo los productos que desean vender o sea, ¿puede explicarnos un poco tal vez, no sé si entienda el concepto nudge? Sí, básicamente lo que hacen, o la traducción más cercana es como pequeños empujones al consumidor para que tome una decisión. Entonces, volviendo al ejemplo que les hablaba en cuanto al tema de los círculos cuando estábamos en el tema del COVID, entonces, si ya te dicen, por favor, tome una distancia de al menos 1,5 metros y tú ves dibujado el círculo, entonces eso te induce a pararte en el círculo, ¿no? Pero en Latinoamérica somos tan curiosos, y justo en esa época yo trabajaba en la función pública y analizábamos varios de esos elementos y en los países desarrollados funcionaba perfecto. Pero en América Latina había una foto de los círculos dibujados en las calles para una espera, las personas poniendo los cascos de las motos en los círculos y sentados en la vereda ahí comprando informalmente. Claro. Entonces son cosas bastante curiosas que también son importantes de analizar. El contexto influye mucho dentro de esos elementos. Entonces, volviendo a la pregunta, los nudge son pequeños empujones que en teoría te
ayudan o te inciden a que tú tomes una decisión, bien sea de inversión o bien sea de consumo. Claro, por ejemplo, se ha visto en el ahorro, creo. También tú, digamos, buscas información financiera. Entonces, abres tu cuenta, pum, te llega un mensaje, tiene un crédito preaprobado. Eso es un mensaje que puede ir en esa línea también. Entonces, cualquier cosa o es un elemento o información que te induce eso es a lo que se refiere esos pequeños empujones que se utilizan para afectar el comportamiento de las personas. En Loja es bastante común ver cómo las personas consumen principalmente en uno de los sesgos que mencionó de las preferencias. Hay una que juega un rol bastante importante, que son las emociones. Y muchas veces gastamos en base a cómo nos sentimos. Estoy con depresión, estoy triste, me voy y compro algo en delivery para satisfacerme. O también me pasó una vez que estuve esperando en el terminal, estoy aburrido y me hice un gastadero comprando chucherías en el terminal hasta que esperan. Entonces, ¿qué tanto juegan qué tanto juegan las emociones un rol dentro de la conductividad, tanto en las decisiones económicas? Son fundamentales porque la lógica de las decisiones que uno toma están impulsadas por emociones, fundamentalmente. Cuando hablábamos de redes sociales, están jugando permanentemente con nuestras emociones. Ahora tú mencionabas un tema importante, que son elementos como que se parecen, pero digamos sí son distintos. El tema cuando una persona enfrenta una depresión o crisis de ansiedad y lo que hace es consumir alguna cosa para tratar de llenar un vacío. Ahí estamos hablando de otra cosa, ahí estamos hablando de problemas de disonancias cognitivas. ¿Ya? Esas disonancias cognitivas pueden generar cambios en el comportamiento también, pero son elementos, digamos, que son complementarios, pero son distintos, porque ya deberíamos hablar, digamos, necesariamente de cuáles son los factores que inciden, por ejemplo, que haya mucha más ansiedad, o temas de depresión, que son elementos que al final también, como te digo, influyen en la toma de decisiones de las personas, ¿no? Yo creo que también sería el contexto social, como usted explicaba sobre que, o sea, en contextos asiáticos y todos ellos tienen un comportamiento más, o sea, más económico, por así decirlo, por lo que, o sea, se ven más por el comportamiento, cómo se pueden formar los modelos económicos. Más aquí en Latinoamérica es como se rebelan ante todo, o sea, se vuelven, o sea, se van ante todo contracíclicos de todos los modelos, o sea, y todo eso. No sé por qué, o sea, serían ambientes sociales, por familia. O sea, el tema del contexto cultural influye en un montón de cosas, porque, digamos, desde la lógica de la sociedad, a veces te obligan a, por ejemplo, consumir alcohol, a consumir drogas, hay una presión social para consumir determinados elementos. Entonces el contexto cultural juega un elemento muy, muy importante. Y obviamente eso implica también, cuando hablamos de cultura, hablamos de los valores, que básicamente son las cosas a lo que recurrimos la sociedad para solucionar los problemas. Entonces, en otras sociedades que son más desarrolladas hay mucho más orden, y eso se ve reflejado también en los comportamientos y obviamente en cómo inducen a la gente a través de estos ejemplos que señalábamos. Algo curioso que les comento, estuve por el tema de un proyecto de la universidad en Porto hace unas semanas, casi un mes, y recuerdan que hubo un problema de que tuvieron un corte de luz en España y también afectó a parte de Europa. Y lo que parecía muy curioso de que cuando aquí se nos iba la luz, lo primero que se acababa era el papel higiénico. En Portugal también ha pasado exactamente lo mismo. Entonces son elementos súper interesantes también de analizar, porque cuando hay crisis entramos en modalidad de sobrevivencia. Y lo que normalmente pasa es que los seres humanos tenemos alrededor de 70,000 pensamientos al día. Pero el 80 o 90% de esos son pensamientos recurrentes y negativos, y vivimos en modo autómata. Entonces pasa algo y modalidad de crisis y supervivencia. Entonces eso nos induce a hacer cosas, sin necesariamente aplicar lo que esperaríamos de la racionalidad. Y tal vez eso puede explicar lo que les digo, el ejemplo tanto de que se acabó el papel higiénico con la crisis de luz en Portugal, cuanto acá en el país cuando pasa, ¿no? Entonces,
uno no entiende cuando se para y se pone a reflexionar, o sea, tal vez compraría mejor agua, alimentos, pero bueno. Claro, o sea, en ese contexto con España, o sea, toditos estaban burlando de ellos por lo que decían, primera vez que se les va, no sabían cómo actuar, por fin se volvieron a conectar entre ellos, decían entre ellos así, o sea, los memes y todo lo que parecía en las redes sociales. Entonces fue como algo catalizador o algo así como divertido en ese momento, que, o sea, ver cómo el primer mundo, por así decirlo, también tiene las mismas afecciones a Latinoamérica y así. Pero eso se enlaza con lo que te menciono, o sea, a la final nosotros somos animales sociales. Entonces, cuando pasa algo, se activa el modo supervivencia y esa racionalidad que esperamos que haya no existe. Y eso está bastante estudiado. Por ejemplo, hay la teoría de las ventanas rotas, no sé si han visto de eso, pero, por ejemplo, en un buen barrio de Estados Unidos, no me acuerdo en qué ciudad era, estaba parqueado un auto meses y no pasaba nada. El rato que alguien se atrevió a romper una ventana, lo vandalizaron y lo hicieron pedazos ese carro. Entonces, son pequeños detonantes que hacen que la gente actúe distinto. Eso pasa mucho cuando hay conglomerados. Y hay análisis y estudios muy profundos en eso. La gente cuando está en masa no tiende a comportarse racionalmente. Entonces, la horda toma decisiones súper impulsivas y por eso hay problemas que muchas veces se señalan. Y gente que en teoría tiene un nivel distinto, o sea, te hablo de gente, digamos, que es profesional, que no sé qué. Cuando le preguntan, bueno, ¿y por qué actuó así? Es que se dejó llevar de una presión social, por así decirlo. De la impulsividad, del mecanismo ese instintivo. Entonces, se activan otras zonas del cerebro que hacen que tomes decisiones totalmente distintos. Y es lo bonito, digamos, de esta temática, que tiene aplicaciones en un montón de cosas, incluido en economía, incluido en política pública, incluido en la toma de decisiones del día a día, incluso en la toma de gerenciamiento y manejo de las instituciones. Lo que acaba de mencionar, no también iría un poco relacionado incluso cuando no hay necesidad de supervivencia. Por ejemplo, cuando dice que el ser humano no se comporta como ser racional en su conjunto. Por ejemplo, aquí en Loja es una ciudad bastante religiosa y mucha gente toma decisiones, digamos, en beneficio para la iglesia, para sentirse bien con uno mismo. Y entonces ciertas parroquias, ciertos barrios hacen gastos en conjunto para un cierto evento. Por ejemplo, en Loja es una suma gastadera de dinero solo que hace colaboración la gente solo para quemar castillos. Es como prácticamente quemar dinero. ¿No vendría también un poco arraigada la idea de tradición también dentro de eso? O sea, creo que hay algunos elementos súper interesantes ahí y tal vez valdría ir diferenciando. No necesariamente el tema religioso tiene que ver con el tema espiritual. Yo conozco gente atea que va a la caminata de Virgen del Cisne, que no necesariamente religiosa. Entonces hay varios elementos alrededor de eso. Pero si ves desde la dinámica económica, digamos, los priostes, que son quienes pagan en eso es un gasto para ellos. Pero si hacemos un zoom desde el bosque, habría que analizar si es que toda esa aglomeración de gente genera una dinámica económica para el señor que vende los bocaditos, para el señor que te vende licor. Entonces habría que ver cómo eso impacta la actividad económica en su conjunto. Entonces, dependiendo del enfoque que tú quieras verlo, las respuestas pueden ser distintas. Hay varios estudios que te hablan del impacto en términos monetarios de lo que generan, por ejemplo, este tipo de actividades. Pero hay algo que es súper intangible, que es el tema de tener espacios de encuentro común y que la gente pueda apropiarse de ese espacio común y que pueda hacer sus actividades sin problemas. Entonces, hay varias aristas ahí que es importante que se puedan analizar. Tenemos una pregunta de público de Justin Reyes, le enviamos un saludo. Dice, a medida que las personas gastan dinero irracionalmente, ¿puede decir que estas malas decisiones personales son buenas decisiones sociales? Es decir, si el consumo ayuda a la economía de un país, ¿cómo se podría reducir estos consumos irracionales sin afectar a una economía? Es que hay que diferenciar el tema a nivel agregado y el tema también temporal. El consumo te representa el 60-70% de la actividad económica a corto plazo, pero el crecimiento a largo plazo depende del tema de ahorro y el tema de la innovación. Entonces, tú puedes gastarte todo lo que ganas hoy,
y vas a crecer y vas a generar algo de empleo, pero eso no es sostenible a largo plazo. Necesariamente tú tienes que generar ahorro y generar temas de cambios tecnológicos para pensar que puedes dar un salto en el tema de crecimiento. Entonces, esa respuesta depende básicamente del análisis de esos elementos. Entonces, es bueno a nivel agregado que se gaste, porque eso dinamiza la economía. Sin embargo, a largo plazo, la única forma de crecer es tener ahorro y también generar el tema de cambios tecnológicos como tal que en la demanda agregada, que eso implica innovación, es decir, nuevos procesos, nuevos sistemas, nuevos productos que te generen ese salto en cuanto a la demanda agregada. Ya. Ahora, en un entorno donde, ahora enfocándonos precisamente en Loja, una ciudad donde la economía popular, el emprendimiento y la educación tienen un rol clave dentro de estas finanzas, valdría la pena preguntarnos cómo influyen nuestros hábitos también, emociones, sesgos mentales en nuestras decisiones financieras y cómo podríamos ejemplificarlo más en un enfoque local dentro de la ciudad. Yo creo que, digamos, la pregunta es súper interesante porque lo primero es que tenemos que tener claro cuál es el diagnóstico, es decir, qué nos lleva a tomar ciertas decisiones a nivel de agentes económicos, de familia o no sé, de productores. Y ahí tú tienes una claridad de cuáles son los factores que inducen ese consumo. Pero dentro de esta misma dinámica creo que es importante entender las cosas que pueden tener resultados. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, supongamos, y es un problema de Loja, es un problema del país, los altos niveles de desnutrición que tienen nuestros niños, ¿sí? ¿A qué se debe la desnutrición que tienen nuestros niños? Por ejemplo, a que no hay servicios básicos, es decir, que no hay agua, que no hay alcantarillado, que las viviendas son inadecuadas, que no hay trabajo, entonces no hay ingreso para que la gente pueda comprar los alimentos que se requieren y por eso tenemos niños desnutridos. Entonces, ese diagnóstico, como en cualquier otra actividad, como un diagnóstico de por qué hay restricciones en el ahorro de los hogares, está bastante analizado y estudiado, pero eso en la práctica no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque para solucionar eso necesitas precisamente que se solventen todos esos elementos estructurales. Y ahí vienen los aportes de estas lógicas distintas que te obligan a pensar las cosas diferentes y voy al ejemplo con eso. En el caso de desnutrición hay un libro muy bueno que se llama Cómo cambiar las cosas cuando cambiar es difícil y cita un caso súper interesante de un director que lo mandaron a Vietnam en una fundación que se llama Save the Children y le dieron 6 meses como director de una fundación para dar resultados en que disminuye la desnutrición. Entonces el tipo va y analiza la situación y dice, bueno, claro, la desnutrición depende de todos estos factores estructurales. Yo como ONG, ¿qué puedo hacer si no dependo? Yo no manejo el gobierno. ¿Qué es lo que hizo él? En función de estos análisis, comenzó a identificar familias dentro del entorno de pobreza donde pudo ver que los niños eran menos desnutridos y pudo identificar que, por ejemplo, eso se debía a que bajo las mismas condiciones de pobreza, estos niños comían más veces al día. Sus mamás les complementaban la nutrición con unos crustáceos que no les costaba nada y con eso pudo establecer varios mecanismos en base al trabajo con la gente y pudo tener un impacto en la desnutrición. Entonces, nuevamente, viniendo al ejemplo que tú planteas, las restricciones del ingreso, de las malas decisiones que nosotros tomamos, se deben a un montón de factores estructurales. Por ejemplo, yo te diría, ingresos insuficientes del hogar. Si tengo ingresos insuficientes, me limita la posibilidad precisamente de tomar decisiones. Aunado a eso, al tema de sobreendeudamiento y un montón de cosas, la pregunta que habría que hacernos es, ¿qué es lo que podríamos hacer diferente? ¿O qué es lo que está haciendo la gente diferente para poder sobrellevar esa situación? Y sobre eso, comenzar a impulsar esas dinámicas que se llama precisamente la paradoja de la excepción. Buscar cuál es la excepción a esa norma que nos permite tener mejores resultados, por ejemplo, en este caso, en cuanto al manejo de finanzas y, por ejemplo, en el caso que les asociaba a desnutrición infantil. Como ya habíamos hablado en la introducción del tema, sobre que considerando que los lojanos, o sea, trabajan en el sector más o menos informal, o emprendimientos pequeños, así que la mayoría de lojanos. La pregunta sería, ¿cómo influye el sesgo del presente en sus decisiones financieras diarias? ¿Qué recomendaciones prácticas daría para que puedan planificar mejor, incluso sin ingresos fijos? Bueno, ahí me voy a
a vincular a otra materia que es súper interesante, es cómo nosotros podemos aterrizar una buena idea en un proyecto, pero un proyecto que aporte un valor. O sea, Loja y el país tiene indicadores súper altos en el tema del emprendimiento que existe, pero también tenemos los indicadores más altos en América Latina de que esos emprendimientos mueren, fallecen a menos de un año, ya no siguen en funcionamiento. ¿Por qué? Porque no planteas cosas nuevas. Te montas una venta de pollos, en 2 semanas tienes 2 o 3 ventas de pollos. Cada esquina, como dice. Y así. Entonces, lo que hay que identificar para el emprendedor es cuál es tu idea de negocio que resuelve un problema, pero que te hace diferente y que, digamos, induciría a alguien que quiera comprarte a ti, no comprar al resto. Si no tienes eso claro, va a pasar y va a seguir pasando esto. Todo el mundo se mete en actividades hasta que se saturan y vamos así de tumbo en tumbo, ¿no? Ya, o sea, como decimos, lojano mata lojano, que o sea, todos vemos un beneficio, vemos que le va bien a la persona y no vemos, o sea, lo que tuvo que sacrificar esa persona también para poder crear su negocio. Entonces, ¿qué papel juegan las normas sociales y la mentalidad de rebaño en las compras dentro de esta comunidad? ¿Cómo influirían en...? Justamente ese es uno de los sesgos que hablábamos al inicio que tenían que ver con expectativas, con el tema de creencias y cómo procesaban la información. El tema de eso de tomar decisiones más de conjunto es algo que te influye y lo hablábamos en un momento. Por ejemplo, la presión social a que nuestros adolescentes en una fiesta consuman licor o que fume, la presión social de utilizar cierto tipo de vestimenta que está a la moda. Entonces son elementos que definitivamente influyen al final del día en cuanto a la toma de decisiones, y habrá que ver, digamos, qué tanta influencia tiene la moda que vemos fuera a través de redes sociales y cuánto eso influye a que nuestros comportamientos se vean precisamente afectados en busca de parecernos al rebaño, ¿no? Porque dentro de eso el temor del ser humano es ser diferente para que no te ataquen, entonces tienes que como camuflarte. Como no ser excluido. Exactamente, entonces ese es un elemento que también influye significativamente en nuestro comportamiento, no solo en la toma de decisiones económicas, sino a todo nivel. Dentro de Loja, ¿cómo plantearía los consejos de Nutget para emprendedores y artesanos puedan abrir sus nuevos emprendimientos y parar un poco estos resultados estadísticos que nos mencionó antes, que somos los más altos en Latinoamérica con emprendimientos que acaban en menos de un año? Es que el tema de fondo es que si tú no tienes un modelo de negocio distinto, no va a haber nudge, no va a haber economía y comportamiento que te salve. O sea, si no planteas tú una estrategia distinta, puede ser lo que sea, a largo plazo no vas a sobrevivir. Entonces, nuevamente, estas son herramientas complementarias, pero si tú no tienes claro cuál es tu aporte de valor para aprovechar una oportunidad o solucionar un problema y que te hace distinto, no va a haber asesor, no va a haber economía de comportamiento ni nudge que te salve. Estás condenado al fracaso. Y ese es un poco el mensaje de fondo, es que necesitamos vendernos y vender cosas que nos hagan de alguna forma distintos, no únicos, porque eso es diferente, pero la idea es que si un emprendedor pone a la venta un producto, le induzca al consumidor a comprar ese producto o servicio porque no va a encontrar fácilmente eso que tú estás ofreciendo en otros lados. Si no tienes claro eso, no hay, como te digo, herramienta adicional que te pueda salvar de un potencial fracaso. Ahora lo otro, también eso es importante ver. Estamos en una sociedad que premia mucho lo que llamamos el éxito, ¿no? Pero el éxito solo es la punta del iceberg. La gente que le ha pegado y que es exitosa fracasó N veces antes, ¿no? Entonces, premiamos mucho el tema y dicen de la noche a la mañana. No, el tipo fracasó varias veces, perdió un montón de plata, entendió, incorporó un proceso interno de aprendizaje y le permitió surgir. Entonces, son elementos también que son importantes contextualizar y analizar, ¿no? En este sentido, también llevándolo a la formación educativa, la educación, o sea, las universidades de Loja tienen un impacto económico y formativo muy importante en esta ciudad, ya que también es una de las ciudades con más universidades, por así decirlo.
¿Cómo cree que la educación superior, desde las carreras como economía o administración, pueden ayudar a reducir los sesgos financieros y fortalecer la toma de decisiones conscientes en la población local? Creo que pasa por elementos, digamos, que son de fondo. O sea, ¿qué tan pertinente es la formación que estamos dando en nuestras aulas? ¿Estás dando herramientas que realmente funcionan, que son actuales y que les permitan a la gente tomar decisiones? Esa es una reflexión que hay que hacer, ¿no? Porque si no tienes una respuesta estructural, nuevamente, no hay mucho más allá de eso que se pueda hacer. Y obviamente el rol que tienen las universidades en Loja es muy significativo, y creo que sobre eso hay que seguir apuntando, a ir trabajando en esa lógica de este conglomerado que están apoyando nuestras universidades y nuestros rectores, nuestras autoridades, en pensar como un conglomerado de conocimiento, que dejemos de competir, más bien trabajemos complementariamente en los procesos de formación del talento humano, y ese talento humano es nuestro factor diferenciador, nuestro factor competitivo frente a otras regiones que no lo estamos todavía aprovechando de acuerdo a su potencial. O sea, para dando ya unas conclusiones ya finales, o sea, sabemos que, como nos explicó, podemos que la economía del comportamiento no solo dirige cómo las personas ven o cómo compramos, cómo consumimos, sino también cómo nos comportamos frente a la sociedad. Y también se lo podría llevar como los estudiantes, cómo nosotros podemos mejorar a través desde la educación, las ideas prácticas para nuestra población y nuestro entorno. Entonces, también podemos decir que la única solución para esto es innovar y para poder crecer. ¿Usted también podría darnos algún consejo práctico o unas conclusiones sobre esto? Mi reflexión sería que ustedes pueden hacer ejercicios y asumir casos como los que hablamos. O sea, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, si se sientan frente a la dirección de una institución, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? ¿Qué harían ustedes si se sientan frente al Banco del Estado, frente a la Gobernación, frente al Rectorado? Y primero tener claro que hay que hacer un diagnóstico específico de esos elementos. Ese diagnóstico va a tener elementos estructurales, pero lo otro es que hay que diferenciar qué cosas sí pueden hacer a corto y mediano plazo. Y creo que el aporte ahí desde la lógica de la economía del comportamiento, con este ejemplo que les decía de las paradojas de la excepción, puede generar un montón de elementos para poder cambiar realidades, porque todo el mundo te dice, es que me falta infraestructura, es que me falta equipamiento, es que no tengo el talento humano. O sea, ese mundo perfecto en ningún lado existe. Si ustedes mañana se sientan y van a ser los rectores de esta universidad, o se sientan a dirigir el Ministerio de Transporte o la Gobernación, van a encontrar que todo les falta. Y si siguen con ese chip, no es que van a poder cambiar mucho. Entonces, hay una frase muy buena de Franklin Delano Roosevelt, que es el 26º presidente de Estados Unidos, que dice: donde estés, haz lo que puedas con lo que tengas. Entonces, pensar en ese mundo ideal no está mal, pero no pueden quedarse paralizados en la toma de decisiones en función de eso. Es que no tengo el talento humano, es que me faltan equipos. No, o sea, el mundo y la gente demanda soluciones con lo que tienes. Entonces, si no logran ser muy creativos e innovadores con eso, estamos condenados al fracaso, no solo suyo, como sociedad, porque ustedes mañana van a dirigir esta provincia y el país. Entonces, no quedarse en ese parálisis por análisis y diagnóstico, que hay un montón de información. Entonces, hay que ser muy innovadores y muy creativos. La economía del comportamiento te brinda varias de esas herramientas, pero son herramientas. Si tú no tienes claro tampoco un diagnóstico, y hay una frase de Séneca que es muy buena, que dice: no hay viento favorable para quien no conoce su rumbo. Si ustedes no tienen claro a dónde van, no hay economía de comportamiento, no hay herramientas que les puedan funcionar. Entonces, más bien es la invitación a que puedan actualizarse, ver cuáles son las cosas o las herramientas que pueden ahora utilizar, fortalecer sus capacidades, sus habilidades, y sobre eso plantear soluciones que puedan irse mejorando a lo largo del tiempo. Lo que pasa mucho también es que queremos la solución perfecta. Esa solución perfecta
la implementación puede requerir un montón de años y un montón de recursos. Es mejor plantear algo y luego ir mejorando que no hacer absolutamente nada. Entonces, creo que en ese sentido, estas herramientas como la economía y comportamiento, bien utilizadas y en un contexto adecuado y bajo un diagnóstico bien hecho, pueden dar herramientas muy interesantes en esa línea. Tenemos un mensaje del público que dice: quizás hay recomendaciones o trucos mentales que podamos usar para tomar decisiones financieras que nos benefician a largo plazo y no crear sesgos o estímulos. Hay un ejercicio que yo no lo hago mucho, pero lo había visto de algunos de los coaches estos que trabajan mucho en el tema. Deliberadamente van a un supermercado, se dan una vuelta o digamos a un centro comercial, ven las cosas que les gusta y van sin tarjetas y sin billeteras, se dan una vuelta media hora, salen de eso sin consumir, sin comprar nada y se dan cuenta que no necesitaban haber comprado absolutamente nada. Entonces son ejercicios de forzarte un poquito al tema y entender que no necesariamente tienes que gastar. Es una recomendación que la he leído, yo no la aplico mucho, pero me creo apareció. que nadie la aplica. Sí, porque sí te toca estar con... Al menos vas con el celular, entonces ya, si tienes plata en la cuenta, ya. Solo con las mamás cuando no tienen dinero y entran nada más para ver. Claro. Bueno, le agradecemos, economista, por acompañarnos en esta edición de la radio. Gracias también a nuestros invitados, a nuestro público oyente por escucharnos y acompañarnos una vez más en nuestro programa. Les recomendamos y les recordamos seguir nuestras redes sociales. Síganos en @Radial Vista Económica en Instagram y programa Radial Vista Económica en Facebook. No olviden compartir con sus familiares este programa. Y si les ha gustado, sintonizarnos cada sábado a las 11 de la mañana por la 98.5 FM. Gracias por escucharnos en Vista Económica. Muchas gracias a todo el público. Muchas gracias, a las órdenes. UNL Radio presentó Vista Económica, una producción radial de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja. Vista Económica. Hasta la próxima emisión.